Hola, hoy vamos a hablar sobre la ideología. Vamos a realizar un análisis sobre la ideología y hechos que ocurrieron en la época de Joseph Stalin. Bueno, para empezar vamos a dar una introducción a este sobresaliente personaje. Joseph Stalin fue uno de los personajes, quizás el más sobresaliente de la época de la Segunda Guerra Mundial y gran parte de la Guerra Fría. Él tomó todo el control de la URSS desde el año 1929, como el predecesor de Lenin, quien fue el líder de la revolución bolchevique en esa época. Él tenía una política basada en el comunismo, el cual quería impartir por todo el mundo, destruyendo así el régimen capitalista encabezado por Estados Unidos. Pero él no pudo ver ese sueño cumplido debido a que falleció en el año 1953. Muchos historiadores han tratado de recopilar información y han visitado testigos que posiblemente hayan formado parte de las acciones o que haya realizado Joseph Stalin en su época. Pero la información recopilada por esos historiadores, la cual conocemos hoy en día, ¿será 100% cierta? ¿Podemos validarla de alguna manera? Ahora, vamos a desarrollar esta y otra pregunta de conocimiento derivada de la misma en este video. Vamos a analizar la opinión de dos historiadores, uno de origen ruso y otro de origen americano. Obviamente el historiador ruso va a resaltar a este personaje, el cual es Stalin. Entonces aquí es donde interviene el sesgo ideológico, que es la inclinación por un ideal. En este caso, un historiador ruso va a estar siempre inclinado a los ideales de Stalin, por lo que él también fue ruso. Entonces de ahí desarrollamos la siguiente pregunta. ¿De qué manera influyen la emoción y el sesgo ideológico en las anotaciones y recopilación de información realizada por un historiador para hacer sus afirmaciones e hipótesis sobre un determinado tema? La pregunta va a estar principalmente basada en la recopilación de información por parte de los historiadores acerca de un hecho, el cual es la purga de Stalin. Este término se hizo muy famoso en la década de los 30, año en el que surgió esta misma, que fue una serie de campañas de persecución y de asesinato, en donde Stalin quería eliminar a todo posible opositor a su régimen, el cual era el régimen comunista, y a todo posible amenaza según a su parecer sobre esto. La purga hace referencia a la expulsión masiva de personas que estaban opuestas al gobierno, que era el Partido Comunista de Stalin. La creación de la famosa purga de Stalin surgió a partir de la década de los 30, debido a las continuas sospechas que tenía este líder sobre los miembros de su partido, el Partido Comunista. La principal sospecha que tenía Stalin era de que los miembros del partido posiblemente estaban armando complots en contra de él para realizar una especie de golpe de estado o simplemente asesinarlo. Nuestra postura se inclina claramente hacia que sí afecta la emoción y el sesgo ideológico en el momento en el que los historiadores realizan las anotaciones y sus afirmaciones e hipótesis sobre el tema. ¿Cómo influye la FDS de emociones? Puede influir en el tiempo en el que él esté escribiendo esto, o sea, el contexto histórico. ¿A qué me refiero con esto? A que puede escribirlo durante la purga y estar viviendo los acontecimientos, ya sean positivos o negativos, y escribirlo después de la purga. Quién sabe, viviendo consecuencias ya negativas y así aportando negativamente a Stalin. Entonces, ¿cómo influye ahora el sesgo ideológico? Bueno. El sesgo ideológico es básicamente la inclinación por una ideología, ya sea positiva o negativa, de una persona, en este caso un historiador, que es el que estamos juzgando, para dejar bien o como héroe o como enemigo a un dicho personaje, en este caso Stalin con el suceso de la purga. Ya, ahora el sesgo ideológico puede haber influido en un historiador en la comparación de uno ruso y uno americano. En el ruso, si es que vivió y estaba en contra de Stalin, o si es que estaba a favor del mismo, ya que si estaba en contra es obvio que lo va a dejar mal, y esta influencia y eso va a influir o persuadir a los demás historiadores para que sigan la secuencia de contar la misma historia. En cambio, un historiador americano pudo tomar la parte negativa o la parte positiva del hecho que haya tenido consecuencias buenas o malas, y así igual va a persuadir a los demás historiadores. Entonces no podemos estar 100% seguros. Vamos a tomar como ejemplo la comunicación, otra palabra de comunicación. Los medios. La persuasión. La persuasión que se da en la comunidad por parte de los medios de comunicación, como por ejemplo en nuestro país,
la situación de la candidatura para la nueva presidencia de 2017, tenemos un medio de comunicación que puede estar a favor o en contra de la presidencia actual, lo que va a provocar que el medio que está a favor hable completamente bien de la oposición. Del candidato político. En cambio, un canal que no esté de acuerdo o que no esté afiliado al partido va a hablar mal y en contra, sacando todos los defectos y cosas negativas sobre el candidato para persuadir a la gente de que cuando sean las elecciones no voten sobre ellos. Entonces aquí se ve muy marcado el sesgo ideológico, que es la inclinación hacia una ideología en general. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido con los historiadores? En que sean inclinados hacia la ideología de Stalin o en contra, que es lo que nos va a hacer que cuenten su historia, se podría decir a su manera, y persuadir a los demás. Pero verán, muchachos, recuerden que nosotros no debemos ser objetivos en este tipo de temas, ya que en historia debemos ser subjetivos. Tenemos que ser subjetivos, es decir, adoptar diferentes puntos de vista, no siempre vamos a pensar igual acerca de un tema. En el caso de la emoción, es cierto que los historiadores en ocasiones van a preferir anotar toda la información a su criterio, lo que les parece conveniente, quiero decir, pero no significa que siempre vaya a ocurrir esto. Ellos pueden utilizar la emoción no solo para fines negativos, cabe el término, sino también para beneficios, es decir, para proporcionar una información verídica. Pueden recurrir a la emoción para ello. En el caso del sesgo ideológico, es cierto que los historiadores, al inclinarse a una postura, a una ideología, van a tratar de enriquecer a un personaje, en este caso un historiador ruso va a tratar de enriquecer a Stalin, criticando la ideología opuesta, pero el historiador pudo haber sido de mentalidad abierta y permanecer neutral, contando la historia tal y como es, que pudo haber sido en una forma en que resalta al personaje o lo critica, sin importar las demás situaciones. Al momento en el que él está diciendo que se merece neutral, no estamos negando que el hecho haya ocurrido. Claro. Lo que estamos juzgando es que estuvo en contra o a favor de la acción que hizo Stalin. Ya de que el hecho ocurrió, pero aunque se haya mantenido neutral, al momento de contarlo o relatarlo, se va a omitir su opinión. Ya, entonces en el relato se va a notar y se va a ver claramente que está a favor o en contra, y es donde se vuelve a notar el sesgo ideológico, que es la información. En conclusión, la FDS de emoción y el sesgo ideológico influyen completamente en la toma de decisiones al redactar del historiador, ya sea realizar las afirmaciones o al realizar las hipótesis. Pero, a pesar de que los historiadores mantengan una postura neutral, es decir, no se rijan o inclinen por una ideología u otra, siguen influenciados por la emoción y el sesgo ideológico. Por ende, la información proporcionada por los mismos hacia nosotros no va a ser 100% confiable. Entonces, nuestra postura es la correcta.